que el arte es fun, porque el arte es divertido, porque es un mundo muy grande. Tomamos este año el arte pop como una expresión popular, una expresión del mundo de hoy, para que los niños aprendieran muchas técnicas que son importantes. Veníamos de ver Mondrian, Miró, Picasso el año pasado, a este año ver a los grandes maestros del arte pop. Tomamos a Lichtenstein, tomamos a Andy Warhol y tomamos a Romero Britto como un representante de los latinos. Además de eso, tuvimos la gran visita de un artista local, pero con una fama internacional, que se llama Yajaira Maduro, que hace arte pop. Entonces tuvimos un concepto general de arte pop en la parte plástica, tuvimos danza contemporánea, gimnasia rítmica y tuvimos, por supuesto, el art and fashion. Ellos inicialmente tienen un tema todos los años para hacer su trabajo de aprendizaje en pintura y pues en base a eso es que nosotros hacemos la colección. La idea es de la directora de la academia de que quiere cuál es el tema que va a tratar. Cada año hemos tenido diferentes temas, entonces a lo que viene el final del proceso de los niños, nosotros hacemos una recopilación de lo que tienen para poder crear lo que tenemos y realmente es una creación de momento. Me inspiré mucho en las princesas de Disney y también me inspiré mucho en The Hunger Games, los vestidos que ellos usan en la capital. Todos esos como los vestidos grandes y todo. Y también los que le hizo Senna a Katniss para todas sus entrevistas. Yo cuando creo me siento libre, me siento que me puedo expresar, que puedo ser yo. Nadie es perfecto y al final del día esto yo lo pinté y hay muchos errores, pero igual quedó hermoso. Entonces con errores o sin errores te va a quedar espectacular.